¿Cómo están? Bueno, acá les quiero presentar un cuadro estadístico sobre conflictividad laboral e industria en Estados Unidos en la etapa que estamos estudiando, como para poder verla a partir de una serie de datos. Ustedes pueden ver, bueno, que acá están comprendidos los años previos a la crisis, eh, el despegue luego de la crisis, y los primeros años de la guerra hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Se manejan tres variables: la de producción industrial, que acá pueden verla en la línea negra, y que ven que cae desde 1929 y a partir del 32 comienza cierta recuperación que se afianza a partir de 1933-34 para luego, bueno, caer en una pequeña recesión en 1937 para de ahí despegar y por lo menos hasta los años donde Estados Unidos entra con protagonismo en la guerra, mantener un importante nivel de producción que, bueno, luego baja hacia finales de la guerra. Acá es interesante que puedan tener en cuenta, digo, bueno, esta también hay otra variable que es los precios de los consumidores, es decir, la inflación. Acá vean que con la crisis empieza un proceso deflacionario que se mantiene hasta la entrada de Estados Unidos en la guerra, donde empieza a aumentar de una manera importante y luego para esta etapa traerá determinada conflictividad ligada justamente a este aumento o crecimiento inflacionario. Acá lo que me interesa destacar es esta línea, que es la punteada, que es la que muestra o representa la conflictividad laboral y que está medida en hombres días ociosos. Es una forma de representarlo que luego les explico un poquito más, pero bueno, se puede ver esto como una representación de la conflictividad laboral que cae fuertemente de mediados de la década, fines de la década del 20, ya cerca de la crisis, a ver esta tendencia a la caída que había de los conflictos y que, bueno, queda muy bajo durante todos estos años, 3 años aproximadamente, para luego a partir de fines del 32 ir subiendo. Fíjense qué interesante acá, que la conflictividad crece en una tendencia mucho más rápida al crecimiento industrial, es decir, donde empieza la recuperación ya rápidamente vuelven los conflictos. Acá en el 34 hay un pico, que son estas huelgas que habla Bosch, de determinados sectores donde hay algunos que triunfan, los mineros, los camioneros, parcialmente, pero hay algunos sectores muy fuertes que tienen derrotas, por ejemplo el textil. Acá baja la conflictividad, es un momento de mucha represión a los conflictos y hacia 1936 se puede ver otra subida que es el momento de las sit-down strike. Vean cómo sube muchísimo más rápido que la recuperación industrial. Estas son reprimidas, luego caen y recién parecería que se recupera fuertemente el conflicto hacia finales de la guerra, 1944-45, pero en realidad esto no nos tendría que engañar y todo este periodo, en realidad la conflictividad está tomando otra forma respecto a la que tenía antes. Tenemos otra forma de ver los paros laborales, work stoppage, con tres formas distintas, podríamos decir, de apreciarlos. La primera, work stoppage, es la frecuencia de conflictos, la cantidad de conflictos que hay por año. En este eje uno puede ver estos números que son miles de conflictos, es decir, que podríamos decir en la década del 10 hacia fines de la década del 10 hay una gran cantidad de conflictos que empiezan a bajar en la década del 20 hasta 1922 y después se mantienen más o menos planchados hasta una misma cantidad, alrededor de 1000 conflictos por año, hasta 1933, que es el año de la recuperación. Entonces la frecuencia de conflictos empieza a subir con algunos picos. Acá volvemos al pico de 1937,
un pico en 1941 y luego un pico importante durante la guerra. Es decir, hubo conflictividad laboral durante la guerra en Estados Unidos. La otra variable es trabajadores involucrados en los conflictos, que da una idea del tamaño, del poder de esos conflictos, de la potencia que tienen esos conflictos. Van a ver que no coinciden las curvas con lo que es la frecuencia, la cantidad de conflictos. Y estas variaciones tienen que ver porque, por ejemplo, acá en 1919 se están contabilizando olas de conflictividad social, huelgas generales. Entonces, hay saltos importantes en la cantidad de trabajadores que están implicados en las luchas. Esta cantidad, como ven, pues esto sí coincide con la anterior, baja junto con la frecuencia, para luego ir subiendo en la década del 30 cuando empieza la recuperación. Y vean que aquí sube bastante fuerte en las huelgas sit-down, en 1941, en el momento de la entrada a la guerra, y después sube muy fuerte hacia finales de la guerra, que es la época de mayor conflictividad en Estados Unidos y que bueno, no la vamos a poder ver porque por las condiciones en que estamos cursando este año, que es un tema que bueno, queda para otra ocasión. Después también volvemos acá a tener la variable de hombres días ociosos o perdidos, y acá es interesante que se nota la masividad de esta conflictividad que yo les decía hacia finales de la guerra, que no la podemos apreciar antes con variaciones muy parecidas, pero acá habla de la cantidad de trabajadores involucrados. Para finalizar quería mostrarles este cuadro, que es un cuadro de densidad sindical, que está hablando de la cantidad de trabajadores organizados que hay en el país, en Estados Unidos, ¿no? Es un periodo de tiempo mucho más amplio. Acá les permite apreciar cómo estos picos y la cantidad de gente que entra y se organiza en un sindicato, con crecimiento hacia finales de la década del 80, recuerden, las huelgas, la demanda de las 8 horas, después por la represión la caída, una vuelta, una subida a principios del siglo XX, huelgas muy importantes, huelgas mineras, la extensión del sindicalismo minero, después vuelven a caer, vuelven a subir a fines de la década del 10, como les había hablado antes, toda esta ola de conflictos y huelgas generales. Recuerden, digo, acá en Argentina está la Semana Trágica 1919, la Patagonia Trágica 1921, coincide con un movimiento internacional de conflictividad laboral muy importante. Vuelven a caer acá y a partir de esta época, por eso es histórica la huelga de Flint, empieza a ese triunfo, permite la sindicalización en las fábricas, en los lugares de trabajo, sobre todo de las empresas más grandes y más antisindicales que había. Entonces fíjense cómo crece rápidamente la cantidad de trabajadores sindicalizados, se multiplica de una manera muy impresionante y ya se acaba esta inestabilidad que podemos ver acá, que aunque iba en ascenso, tenía profundas caídas y se estabiliza bastante el sindicalismo en Estados Unidos, organizado. Esto no necesariamente viene acompañado de conflictividad, pero sí en algunos momentos importantes, por ejemplo, yo le decía, fines de la Segunda Guerra Mundial, a mediados de la década del 50 y luego, bueno, empieza a caer la tasa de sindicalización hasta valores mucho más altos incluso de lo que hay hoy en Estados Unidos. Es importante que tengan en cuenta cuando hablábamos la primera clase de quién son parte de la base de Donald Trump, esta clase obrera blanca, ex industrial, bueno, ellos están añorando esta etapa, sobre todo, de la historia estadounidense y su clase obrera.